Seguimos entrar. $115. Vamos, falta mucho todavía. Se dio por la tormenta. O sea, lluviecita, no sé. ¿Qué tal, chicos? ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Se ve, Bueno, doctor. bueno. Vamos a continuar con patología gástrica. Vamos a entrar hoy más hacia el tema de úlceras pépticas, lo cual vamos a tocar también un poquito de refilón las úlceras duodenales. Pero básicamente seguimos con patología gástrica. Un tema de definición, la úlcera sería una lesión de la mucosa gastrointestinal que se extiende más allá de la muscular y mucosa. Eso es por definición, entonces debe pasar la muscular y mucosa. Si no sobrepasa la muscular y mucosa, ¿cómo se llamaría? Erosión Pregunta. podría ser. Erosión, muy bien. La erosión también puede provocar microhemorragias, también puede, digamos, causar cierta sintomatología, pero para poder calificar una lesión como úlcera péptica, tiene que ser una lesión un poquito más profunda que afecte a la muscular y mucosa, ¿está? Y permanece activa como consecuencia de la actividad de la secreción ácida del jugo gástrico. Entonces, definiciones que ya recordamos en la clase pasada. Y nada más para introducirnos en esto, que la mucosa del estómago tiene una característica particular que es bastante amplia por el tema de los pliegues que se generan y forman estas glándulas bien profundas que tienen un cuello y tienen como una zona estrecha que es por donde permiten el contacto con las sustancias ingeridas y también la posibilidad de que haya mayor células que puedan producir sustancias químicas. eh, Esto amplía muchísimo la superficie total del estómago. No es lo mismo que esto fuese solamente la superficie de esta parte. Si a esto le agregamos la profundidad de estas glándulas, esta superficie se multiplica varias veces. Dentro de estas glándulas vemos que existen diferentes tipos de células. Las células parietales que, digamos, más frecuentemente están en la parte superficial, eh, las células principales y hay también algunas células endocrinas que vamos a ver a continuación. Habitualmente las células parietales y principales están más en esta región de fondo y cuerpo y las glándulas mucosas que producen más gastrina están más en la zona antropilórica. Hay una definición también que habla de que en la zona cardial hay un tipo de glándulas cardiales en pequeña proporción. Aquí les dejé este escrito para que puedan tener con qué divertirse, pero básicamente habla de qué hacen y dónde se ubican, sobre todo las células principales dentro del estómago, ¿verdad? Las parietales producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Diríamos, siguiendo el pensamiento de los médicos de la antigüedad, estas son las células que hay que combatir en el caso de una lesión péptica, una lesión producida por irritación química. Después están las células principales, que son las que producen pepsinógeno y lipasa gástrica.
Y después hay otro grupo de células que son las endocrinas. Acá tenemos las células G y las células enterocromafines. Eh, Estas producen, las células G producen gastrina. ¿Tá? Fundamental, las células D también están incluidas, producen somatostatina, y las enterocromafines producen serotonina en cierta cantidad. ¿Tá? ¿Cuáles de estas otra vez las endocrinas son importantes? Siguiendo también el pensamiento de los médicos de la antigüedad, se dieron cuenta que para combatir el ácido clorhídrico era más fácil eliminar a las células que están restringidas a una porción menor del estómago, y sin gastrina no se libera el ácido clorhídrico. ¿Ah? Eso fue un desarrollo del pensamiento en sobre todo en los tratamientos de las lesiones pépticas a nivel gastroduodenal. ¿Tá? Entonces, en un principio se atacaba toda esta zona del estómago, inclusive se hacían gastrectomías totales para tratar personas con hemorragias pépticas de origen péptico en el estómago, y después, razonando y descubriendo más la funcionalidad de las células, se determinó que sería más simple resecar solamente la zona antropilórica, con lo cual se evitaba la producción de gastrina. Y aunque aquí todavía queden células que producen ácido, estas no son activadas porque no se produce gastrina. ¿Tá? Esto van a ver mejor, mucho mejor, cuando vean la parte clínica quirúrgica, pero es importante ya marcar el detalle para que tengan ustedes una idea bastante más acabada de cómo funciona, cuál es la fisiología y la fisiopatología del estómago. Básicamente, el estómago tiene dos grandes áreas de trabajo. Por un lado, la más simple es la musculatura gástrica, que a través de potentes contracciones primarias, ondas de contracción, produce movimientos de avance y movimientos de mezcla. ¿Tá? Avance y mezcla. Acá se inicia lo que se le llama como digestión mecánica, y esa mezcla de los alimentos con los jugos gástricos se le llama quimo. ¿Ah? Ese quimo es el que posteriormente pasa al duodeno, pero también el estómago cumple una segunda área de trabajo, que es a través de la mucosa gástrica. En primer lugar, entra en contacto con las células mucosas, producen moco. Estos generalmente son factores de protección, hacen que las sustancias producidas por el propio estómago no lo dañen a sí mismo, no se dañan a sí mismo. Y el jugo gástrico propiamente dicho, que son las secreciones de las células parietales y las células principales. Las células principales producen pepsinógeno, básicamente pepsina, que es la que rompe las proteínas que son ingeridas y las transforman en proteínas de menor tamaño, y sobre todo inclusive llegando hasta aminoácidos para que puedan ser absorbidos en el resto del tubo digestivo. Y las células parietales, que producen ácido clorhídrico, tienen también una función bactericida. Antes se creía que era del 100%, se pensaba que no había bacterias que podían habitar en ese medio ácido, y también ayudan a la desnaturalización proteica para que el pepsinógeno actúe. Todo este trabajo se llama digestión química. La digestión mecánica y la química son las que forman el quimo, dijimos, que es lo que a partir de ahí es pasado al duodeno para facilitar la absorción de los nutrientes. Este es un cuadro bastante resumidito, ¿verdad? En la fisiología gástrica notamos varias actividades. Notamos por un lado el mezclado y vaciamiento gástrico, como dijimos, la parte motriz, vaciado, mezclado gástrico. Por otro lado tenemos secreción de gastrina, secreción de histamina, y uno de los últimos descubrimientos fue el tema de la bomba de protones. Acá les fui dejando también algunos tips sobre el tema de fisiología gástrica. El estómago recibe los alimentos del esófago, que fueron triturados en la boca, sobre todo, ¿verdad? Recibe un gran reservorio que recibe los alimentos, puede casi 2 litros recibir.
ahí los pone en contacto con el ácido clorhídrico y pepsina, ¿tá? Y dijimos que la pepsina divide en péptidos más pequeños y aminoácidos. La mezcla de todo esto se forma quimo, y esto está mediado por una estimulación del sistema nervioso autónomo, en el cual participa fundamentalmente el nervio vago, que es el actor único y principal del sistema nervioso parasimpático. ¿Ah? Las sustancias que participan, dijimos, entre ellas tilcolina, histamina, gastrina, secretina y prostaglandina E2, son las que participan en todo este proceso funcional gástrico. Aquí hay algunas descripciones sobre cómo se forma el quimo. Aquí también el tema de la secreción de moco, que es la que genera protección al estómago contra los ácidos que produce. La secreción de gastrina, que está dada por las células G, que dijimos que es fundamental para que el resto de las células liberen ácido clorhídrico. Sin gastrina no hay ácido. Y la histamina, que también participa facilitando la liberación de ácidos gástricos, ¿tá? Por último, una de las últimas características funcionales del estómago que fueron descubiertas es lo que se llama como bomba de protones, por el cual se secreta hidrogeniones a cambio de iones potasio. Esto facilitó el desenvolvimiento de medicamentos nuevos contra la actividad ácida del estómago, que son todos el omeprazol y sus derivados, ¿verdad? Que son inhibidores de esta bomba de protones. También este es un conocimiento que lo van a profundizar cuando vean clínica quirúrgica. Vemos que en el estómago se da un juego de estimulación e inhibición de la secreción gástrica. La estimulación está dada por una vía neuroendocrina, mediada por acetilcolina y receptores muscarínicos. La vía endocrina por la gastrina y receptores, que es la más fácil de atacar, y la vía parácrina, que está dada por la histamina, receptores H2. Estos receptores H2 fueron los que durante demasiado tiempo se usaron para los primeros medicamentos antiulcerosos, bloqueantes H2, como eh, el, el primer grupo de medicamentos que se usaron, ¿tá? Después tenemos, en contraposición a los que estimulan, tenemos los medicamentos las sustancias, perdón, que inhiben la secreción gástrica, entre ellos fundamentalmente la prostaglandina, que inhibe la secreción gástrica por vía de la histamina. Es fundamental conocer todo esto porque, por ejemplo, les voy a tratar de dar tips también para que entiendan que no es nomás una cuestión de memorizar todo esto, ¿verdad? Cuando una persona ingiere antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES, uno dice que hay una acción local por la cual hay un daño de la mucosa gástrica. Entonces, nos falta la facilidad de pensamiento que diría, entonces en vez de dar por vía oral, vamos a inyectarle por vía parenteral para que no haya ese contacto, ¿tá? Hasta que entramos en conocimiento que los AINES inhiben la secreción de prostaglandina, entonces producen también lesiones pépticas gastroduodenal, digamos, inhibiendo al inhibidor de la secreción gástrica. Es un juego de palabras, pero hay que entenderlo, ¿verdad? Si eliminan al que inhibe, lógicamente quedan solamente los estimulantes y entonces se produce una liberación más facilitada de sustancias ácidas, ácido clorhídrico básicamente, y las lesiones pépticas se generan con mayor facilidad. Anatómicamente, entonces, las úlceras son ruptura de la mucosa que penetra hasta la muscular y mucosa. En el caso de las úlceras crónicas, inclusive puede darse una profundidad mayor y alcanzar las capas musculares. Las capas, sabemos que las úlceras crónicas, sobre todo las de bastante larga data, pueden atravesar toda la pared gástrica, inclusive
producir perforaciones, ya sea al peritoneo libre o al retroperitoneo. Pueden producir sangrado al llegar hasta la capa donde está la red vascular o perforar completamente la pared gástrica. Bueno, otro poquito de historia. Desde el comienzo de los años 80 se ha producido un cambio espectacular en los conocimientos de etiopatogenios en la enfermedad ulcerosa péptica, sobre todo basado en este dato de que se pensaba de que no existía microorganismos que puedan habitar dentro del estómago por su producción de ácido. Ahí aparece el conocimiento de que existe algo que se llama Helicobacter pylori, un Campylobacter que tiene una forma espiralada, por lo cual en vez de llamarse Campylobacter se llama Helicobacter pylori. Pero repito, forma parte de la familia de los Campylobacter. Entonces, tenemos que dentro del desequilibrio que termina produciendo las lesiones, tenemos los factores defensivos, que eran, dijimos, la barrera de moco, bicarbonato, los fosfolípidos de superficie y el flujo sanguíneo, que es fundamental también para regenerar los factores de protección. Y como factor agresivo, la secreción de ácido clorhídrico. Tenemos que desencadenan o provocan este desequilibrio tres factores ya bien reconocidos hoy en día. Uno de ellos, el Helicobacter pylori, que sobre todo rompe la barrera de moco y permite que el ácido gástrico lastime la pared gástrica. Las sustancias químicas ingeridas, ahí básicamente está el grupo de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y hay un tercer grupo que provocan el desequilibrio, que estaría en situaciones de estrés importantes. No estamos hablando de estrés de un examen o estrés por una preocupación X, sino sustancias de estrés severo, como serían grandes traumatizados, personas con grandes quemaduras, personas que están sometidas a tratamiento en terapia intensiva, donde el cuerpo realmente es agredido de varias formas por sustancias químicas y por equipamiento médico. Y entonces entramos a detallar. Entre las etiologías, repetimos, el Helicobacter pylori. Esta sería una foto en microscopio electrónico del Helicobacter pylori. Se adquiere a edad temprana. Esto ya es algo que entra en duda, porque hoy en día se sospecha que ya gran parte de la humanidad se ha contagiado del Helicobacter pylori. La forma de transmisión oral, orogástrica y feco-oral. Considerando esto, imaginémonos un país como el nuestro, que parte de nuestra cultura es el tema del tereré y el mate, donde compartimos bombilla, vaso y una serie de cosas. Fíjense entonces que la posibilidad de transmisión del Helicobacter pylori es muy, muy elevada. Hoy en día se estima ya que 2/3 de la población mundial se ha Profe, infectado con esta bacteria. Sí, te puedo hacer una pregunta. claro. Si la persona está con antibióticos, o sea, está tratada para el helicobacter, igual contagia con tereré y eso. Mientras tenga el Helicobacter, contagia. Si terminó erradicando el Helicobacter, no contagia. ¿Tá? Pero sí puede haber reinfestación fácilmente. Esa persona, si no se cuida, puede reinfectarse con el Helicobacter pylori con muchísima facilidad. Por eso que es de erradicación muy difícil, ¿verdad? Salvo que se llegue a desarrollar algún tipo de producto, un medicamento que sea más eficaz. El tratamiento hasta hoy en día del Helicobacter pylori es largo, es costoso, es difícil, porque no siempre se consigue la erradicación del Helicobacter pylori. Y después de todo ese esfuerzo, es muy, muy fácil la reinfestación, ¿verdad? Entonces, realmente es un problema bastante serio. Por suerte, mucha gente convive con el Helicobacter sin necesariamente tener lesiones importantes, y muchas también son portadores sin tener sintomatología.
pero de que la presencia del Helicobacter es importante en la población mundial es muy importante. Como les estoy leyendo acá, se habla ya de que aproximadamente la sospecha es que 2/3 de la población mundial ya haya adquirido el Helicobacter pylori. Y este microorganismo usa como forma de supervivencia la producción de una enzima que se llama ureasa. O sea, esta ureasa metaboliza el amoníaco y el dióxido de carbono que terminan neutralizando el ácido clorhídrico. Y como una situación colateral, el Helicobacter pylori también rompe, como dijimos, la capa mucoprotectora. Entonces, rompe la protección y con la ureasa facilita eh, que el ácido clorhídrico le afecte. Esta ureasa le ayuda a él a subsistir para no ser afectado con el ácido clorhídrico. ¿Tá? Gracias a eso, pervive dentro de nuestro estómago. Sería más o menos en esta zona, en la zona del cuello, de las grandes glándulas, en que vive el Helicobacter pylori. La segunda causa etiológica más frecuente dijimos que eran los AINES. El consumo de AINES se disparó en la población mundial. Primero porque hay muchísima variedad de antiinflamatorios no esteroideos. Segundo porque la mayoría son de venta libre, eh, no con receta prescrita por un profesional. Entonces el consumo es alto. Se imagina que la simple aspirina es un AINE y la mayoría de la gente toma aspirina como si fuese una vitamina, ¿verdad? Mucha gente siente un pequeño dolor y ya se automedica con un antiinflamatorio y eso termina dañando a la mucosa gástrica de varias formas. Por un mecanismo directo, dijimos, por lesión local, inhibe la síntesis de prostaglandina, por eso que altera la barrera mucosa gástrica y esto es lo que explica por lo cual el uso de antiinflamatorio inclusive por vía parenteral también genera lesiones pépticas. Afecta la microcirculación, favorece la adhesión de neutrófilos al endotelio y hay también un aumento en la producción del tromboxano que termina facilitando vasoconstricción e isquemia. Estaría feliz con que ustedes memoricen por lo menos estas dos primeras para saber que los AINES producen lesiones por contacto directo y también cuando son ingeridos por vía parenteral por alteración de la síntesis de prostaglandina. Y dijimos que como tercera causa etiológica, otras causas menos frecuentes, entre ellas las situaciones de grandes estrés. Una úlcera. ¿Qué aportación clínica o qué sintomatología produce en el paciente? Acá quiero hacer un pequeño paréntesis y preguntarles a ustedes si tuvieron algún familiar o sea, puede ser que alguno de ustedes haya tenido una úlcera. Sí puede decir qué sintomatología recuerdan que esas personas referían. La profe, Hola, yo tuve Helicobacter. Helicobacter. Ujú. Ahí tengo que decir ¿Y? mis síntomas. ¿Perdón? Te tengo que decir mis síntomas. Y si querés, no está obligada, yo pregunto. Hay libertad de expresión. A mí me pasaba que yo comía algo porque me dolía la panza y me dejaba hablar un rato y después ya sentía que tenía hambre otra vez, a cada rato. Y Ya. comía para no tener acidez, porque así me desaparecía un rato, Al comer te desaparecía la acidez. así mismo. Está. Eso que estás refiriendo, vos sos, perdón porque no estoy viendo los nombres. Catalina, Catalina, eso que estás refiriendo se describió durante muchísimo tiempo y está sobre todo en los libros antiguos, como que el tipo de dolor que producen las lesiones pépticas se dice son dolores ritmados y periódicos. El ritmado se refería al hecho de que una persona duerme, generalmente al despertar por el periodo de ayunas prolongadas se despierta con un dolor epigástrico.
al desayunar el contacto con los alimentos le causan cierto lavado de esas zonas heridas del estómago y calma el dolor. Eso sería el ritmo, ¿verdad? La necesidad de la persona de ingerir alimentos para que le pase la molestia. Después, otra vez de haber desayunado, pasan algunas horas de ayuno y vuelve a aparecer el dolor y la persona nuevamente siente esa necesidad de ingerir algo para que le calme la molestia. A eso se le llama, repito, dolor ritmado. Y periódico porque, como antes no había medicación, las personas sufrían de problemas pépticos y la evolución natural marca que las lesiones pépticas, si bien no desaparecían con facilidad, la sintomatología sí, como que calmaba por algunos periodos de tiempo, algunas semanas, y después otra vez volvía a aparecer. A eso se le llamaba periodicidad, ¿tá? Entonces, una lesión péptica dejada a su libre evolución generaría ese dolor de ritmado y periódico. ¿Por qué hoy en día casi que no vemos eso, ¿verdad? Vemos como nos refirió que tenía un dolor ritmado, pero probablemente no llegó a sentir esa periodicidad. ¿Por qué? Y porque hoy en día también hay una facilidad muy grande en conseguir medicamentos. Primero que antes no había medicamentos para las lesiones pépticas. Hace cuestión de unas cuantas décadas atrás tienen ustedes que tener presente que una hemorragia digestiva alta por una gastritis era tratada con gastrectomías totales porque no había forma de parar el sangrado, aunque sea una lesión superficial. Hasta que aparece sobre todo la cimetidina, que fue el primer bloqueante H2 que revolucionó el tratamiento de las lesiones pépticas. Después, dentro de la misma familia, la cimetidina, la ranitidina, que hasta hace poco se seguía usando, tiene una efectividad muy alta para las lesiones pépticas, es de bajo costo y solamente últimamente se restringió el uso de la ranitidina por unas complicaciones que se vieron con los usos sobre todo de sucedáneos de la droga, ¿verdad? Al final, en los últimos años otra vez, el desenvolvimiento de los inhibidores de la bomba de protones, que son medicamentos muy efectivos contra las lesiones pépticas, o sea, para curar las lesiones pépticas y sobre todo para inhibir los factores de generación de las lesiones pépticas. Entonces no se le da tiempo hoy en día a estos problemas gastroduodenales a generar esa periodicidad. Si a eso le sumamos otra vez de que muchas lesiones pépticas son asintomáticas, tenemos de que la sintomatología de las lesiones pépticas son bastante confusas. Yo hasta les diría que inclusive lo que nos refirió la compañera es bastante raro, porque la gente muchas veces no se da el lujo de sentir el dolor varias veces. A veces con una simple molestia de post alguna ingesta, alguna cosa así, algún malestar, ya la gente toma algún medicamento de protección gástrica, que serían los medicamentos antiulcerosos. Entonces realmente hoy en día para hablar de sintomatología, como que está muy alterada esa sintomatología tradicional que está descrita en los libros, ¿verdad? Pero recordar que si no hiciésemos trampa y si no tomásemos con demasiada facilidad medicamentos antiulcerosos, estas lesiones producen un dolor epigástrico, sobre todo en lo que se llama la boca del estómago, el epigastrio, y tiene esa característica que es ritmado y periódico, ¿no? Aparece 2-3 horas tras la ingestión, se alivia con la comida y o los antiácidos. Este sería el síntoma más frecuente en la enfermedad ulcerosa, pero repito, hay mucha gente que puede ser portadora de una lesión péptica de menor o mayor grado sin tener síntomas. Si partimos esa última premisa, también podemos llegar a la conclusión, primero, de que una persona puede tener una lesión péptica importante sin tener una sintomatología importante.
por lo cual en muchos países está recomendado que ante la mínima sintomatología, hacer los estudios diagnósticos para investigar la posibilidad de que haya una lesión mayor. Punto uno. Y punto dos, una vez que se diagnostica una lesión ulcerosa, por ejemplo, una lesión mayor, es fundamental el acompañamiento diagnóstico con métodos auxiliares de diagnóstico hasta que la lesión se cicatrice, porque la desaparición de los síntomas tampoco es un parámetro válido para suponer que la lesión fue solucionada o fue curada. No sé si se entienden esas dos premisas importantes. Parece que no, o se durmieron todos. Pregunto de nuevo, ¿se entendieron esas dos situaciones? Sí, profe. Ok. Profesor, yo Sí, tengo una duda. dime. ¿A qué se debe eso de que haya personas que sean sintomáticas y otras que no tengan síntomas, que pasen desapercibido la úlcera? ¿Qué se debería a eso? Bueno, para empezar, el dolor, la sintomatología del tubo digestivo es muy diferente a la sintomatología de nuestra cobertura exterior, que sería la piel. En la piel nosotros tenemos unos receptores de dolor que son muy finos, muy específicos, a tal punto que puede ser que uno esté a la noche con la luz apagada y si nos pica un mosquito hasta podríamos llegar a matarlo, ¿verdad? Porque sabemos exactamente el lugar donde nos está picando, ¿tá? Tenemos una sensibilidad discriminativa, propioceptiva muy fina que nos permite definir el dolor, el momento y el dónde. Esa sensibilidad discriminativa no tenemos nosotros por dentro del tubo digestivo. Recordemos que el tubo digestivo está recubierto por una mucosa. El sistema nervioso que lo comanda sería el parasimpático, el nervio vago, pero la sintomatología es muy diferente a la sintomatología de nuestra piel. Por lo cual, muchas veces estas lesiones duelen cuando afectan a diferentes capas del tubo digestivo o inclusive en algunos casos la sintomatología aparece recién cuando hay lesiones que traspasan toda la capa, todas las capas del tubo digestivo, ¿verdad? Eso es algo que vamos a repetir cuando veamos el capítulo de apendicitis aguda, por ejemplo. Van a ver que muchas veces la persona siente una molestia vaga. Generalmente la molestia es en el epigastrio. Imagínense, el apéndice que está en fosa ilíaca derecha, nosotros sentimos una molestia inicial en el epigastrio. Y recién cuando el proceso inflamatorio llega hasta el peritoneo visceral del apéndice, y este peritoneo visceral entra en contacto con el peritoneo parietal, ahí recién la persona focaliza el dolor en la fosa ilíaca derecha. No se confundan, acabo de dar un ejemplo de apendicitis aguda para que ustedes entiendan que la sensibilidad es muy diferente en el tubo digestivo a lo que es en nuestra superficie de piel, la superficie dérmica. ¿Está? No sé si con eso respondo tu pregunta. La sensibilidad del tubo digestivo es muy diferente y no necesariamente por haber una lesión la persona va a tener un dolor o una molestia. Sí, profe, gracias. Dale, ok. Bueno, Johnson hizo una clasificación hace muchísimo tiempo en el cual él describía algunas características que había notado de las úlceras que se encontraban en el estómago, ¿verdad? Y él notó que había unas úlceras que le llamó de tipo 1 que eran ubicadas en la curvatura menor, en la zona de transición entre cuerpo y antro, ¿verdad? Esa zona donde se forma la incisura angular o incisura angularis, ¿verdad? La transición entre el cuerpo y el antro en la curvatura menor.
Esto le llamó úlceras de tipo 1. Después encontró otras que eran localizadas en el antro, que generalmente acompañaban a una úlcera duodenal, le llamó de tipo 2. Y por último, las cercanas al píloro, que tenían una patogenia semejante a la úlcera duodenal, la llamó de tipo 3. La clasificación durmió el sueño de los justos durante muchos años, hasta que después se vio que estos tipos que había descrito Johnson tenían una significación con la fisiopatología que las producía. ¿Ah? Entonces teníamos el tipo 1 en la cisura angular, en realidad debería ser un poco más abajo este dibujo, ahora en la cisura angular es acá esta transición. La de tipo 2, que generalmente acompañan a una úlcera duodenal, y la de tipo 3, las cercanas al píloro, antrales, ¿verdad? Serían los tres tipos que describió Johnson. En la actualidad, hablamos de 5 tipos de úlceras tipo Johnson, ¿verdad? Se modificó esta clasificación, se mantuvo su nombre, ¿verdad? Pero la de tipo 1 sigue siendo aquella que está en la incisura angular o cerca de la incisura angular, son las más frecuentes. Las de tipo 2 y 3 que serían las que están asociadas a lesiones duodenales y las que son antrales cercanas al píloro, tendrían como una misma fisiopatología que estaría dada por la hipersecreción de ácido. ¿Tá? Después tendríamos las de tipo 4, en las cuales se observan, son úlceras altas generalmente cerca de la unión gastroesofágica y en las cuales se relacionarían con producción de ácido normal o disminuida. Estas úlceras de tipo 4 son las que sí o sí hay que biopsiar porque generalmente son lesiones que pueden tener malignidad. Ahí ya dejarían de ser úlceras pépticas, serían úlceras ya neoplásicas, por la cual se vio que estas que están ubicadas arriba en el techo gástrico son las que conviven con una acidez normal o disminuida, por la cual su origen generalmente no es péptico y hay que sospechar la posibilidad de lesiones malignas. Y las de tipo 5, inducidas por fármacos, pueden ubicarse en cualquier lugar, por eso acá no hay ninguna marca. ¿Tá? Las inducidas por antiinflamatorios pueden ubicarse en cualquier lugar del de este tubo digestivo superior, por lo cual pueden estar en cualquier lado. Las úlceras duodenales, como detalle, las úlceras duodenales ya saliendo del estómago, también tienen cierta connotación en su génesis, ¿verdad? Por un lugar pueden haber factores genéticos que puedan favorecer la producción de estas úlceras duodenales. También son víctimas de la hipersecreción de ácido que pueden causar estas lesiones. Puede haber una hiperreactividad de las células parietales o puede haber una alteración de los mecanismos inhibidores. También pueden producirse por hipersecreción de pepsina, también pueden producirse por alteraciones de vaciamiento gástrico y también pueden producirse por factores ambientales. Acá llama la atención el consumo de alcohol, tabaco, que terminan generando una alteración en la fisiopatología gastroduodenal. Criterios diagnósticos. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Bueno, criterios diagnósticos, nada más para focalizar la idea, ¿verdad? Primero, tenemos que diagnosticar la presencia de la úlcera. Es fundamental encontrar la úlcera, dónde está ubicada, el aspecto de esa úlcera, el tamaño de esa úlcera, la profundidad de esa úlcera. Entonces, lo primero sería el diagnóstico de que el paciente es portador de una úlcera por sí sola, ¿tá? Segundo, una vez que vemos una lesión ulcerada, tenemos que diferenciar en que si esa úlcera es benigna o maligna. ¿Tá? Y por último, el diagnóstico etiológico, o sea, cuál es la causa. O sea, si es benigna, sobre todo, cuál es la causa para poder generar un tratamiento. Acá se me borró benigna. Entonces, primero, encontrar la úlcera. Segundo, diferenciar si la úlcera es benigna o maligna. Y tercero, si es benigna, encontrar la etiología para poder tratar.
¿Y cómo hacemos el diagnóstico de estas lesiones? Tenemos dos grandes grupos de métodos auxiliares de diagnóstico. El más antiguo sería la radiología, sobre todo con contraste, que ha ayudado muchísimo al diagnóstico de estas lesiones en los primeros tiempos, cuando todavía no existía la endoscopía. Pero ustedes se podrán imaginar que la radiología nos da sombras. Depende mucho de la experiencia del radiólogo, depende mucho también del tamaño de la lesión, porque lesiones pequeñas son más difíciles de detectar, depende de la profundidad de las lesiones y sobre todo la radiología no nos da el diagnóstico del agente casual o causal, ¿tá? En el caso de la endoscopía es bastante más útil, digamos, para el diagnóstico porque uno ve directamente la lesión, es más sensible y específica. Recuerden el tema de sensibilidad y especificidad para encontrar lesiones. Quiere decir que ve más lesiones y cuando las ve tiene más certeza diagnóstica, más fidelidad en el diagnóstico. Y segundo, la endoscopía también permite la toma de muestras biópsicas y generalmente también puede facilitar el tratamiento de algunas lesiones pépticas. Entonces, como que la endoscopía es bastante más completa que la radiología y en la práctica fue desplazando lentamente a la radiología en los últimos años. Eso no quiere decir que la radiología no se use, porque hay momentos en los cuales es fundamental el uso de la radiología. Por ejemplo, pacientes en los cuales por algún motivo X no pueda practicársele una endoscopía, podría ser de mucha utilidad una radiografía con contraste. Imagínense un paciente con una estrechez esofágica que no permite el paso del endoscopio, tendríamos que echarle mano a radiología contrastada. Hay así también muchas otras situaciones en las cuales hay que utilizar la radiología con contraste. La endoscopía entonces es más sensible, más específica, permite la toma de biopsia y eventualmente gestos terapéuticos en caso de que haya necesidad. Es como que más completa, ¿eh? Y acá vamos a ver, desde el punto de vista de la endoscopía, tenemos signos endoscópicos de benignidad, que serían que los pliegues que rodean al nicho son regulares, son de aspecto blando, y el cráter, perdón, es plano y con un exudado blanquecino que sería la fibrina. Por el contrario, los signos endoscópicos de malignidad serían que los pliegues que rodean al cráter ulceroso son de aspecto irregular. Estos pliegues pueden estar interrumpidos, tener como nódulos, estar fusionados. Los márgenes ulcerosos pueden estar muy sobrelevados, ser friables, quiere decir que sangran al ligero contacto con el endoscopio, e irregulares. Sobre todo, un signo de malignidad fundamental es que haya una tumoración que protruye hacia la luz. No siempre es tan fácil, por la visión de una lesión, tener, digamos, una certeza sobre la benignidad o malignidad de una lesión, pero por eso, digamos, se toman biopsias también para certificar el diagnóstico, pero imagínense que la endoscopía tiene el mismo valor que para un anatomopatólogo tiene la macroscopía, ¿no? Si ustedes alguna vez vieron el informe de un anatomopatólogo, van a ver que hay una descripción macroscópica, hay una descripción microscópica y por último la interpretación diagnóstica. En el caso de la endoscopía para las lesiones del tubo digestivo, la visión del endoscopista tiene el mismo valor diagnóstico que una macroscopía de un anatomopatólogo. Por lo cual, ¿qué quiere decir esto? A ver si alguien me puede explicar. Voy a ponerles una situación. Un endoscopista examina a un paciente, introduce el equipo, ve una lesión que tiene un aspecto sospechosamente maligno. Le toma biopsia y el resultado de la biopsia viene benigno. No observa malignidad. ¿Qué hacemos en ese caso?
¿Qué harían ustedes si un familiar suyo, ustedes entraron a mirar la endoscopía, ven una lesión que es fea, tiene aspecto de maligno, pero toma múltiples biopsias y el anatomopatólogo informa, no observo malignidad en las muestras enviadas? ¿Qué pensarían ustedes? Que se hizo mal o que yo estaba equivocada cuando vi la úlcera. ¿Cuál de las dos cosas? No puede ser que también el patólogo no pueda reconocer, no tenga esa capacidad, o sea, de reconocer bien. Fíjate que el patólogo mira el microscopio y tiene todo el tiempo del mundo para mirar. Puede mirar 50 veces, puede volver a controlar, comparar. El patólogo tiene ventaja porque trabaja en un escritorio, ¿verdad? No tiene apuro, puede mirar, comparar, pedir otra opinión. Es bastante difícil, no digo imposible porque de hecho se equivocan también, ¿verdad? Pero es bastante difícil que un patólogo se equivoque. Normalmente las biopsias se suelen tomar para confirmar el diagnóstico que uno tiene o que uno cree que tiene, pero si el anatomopatólogo te dice que no presenta lesiones con malignidad a nivel microscópico, o sea, creo que confirma ahí que no tiene, en realidad. Para que no se estresen demasiado, les cuento que este es un tema que se debate muchísimo en los congresos médicos. Que no es de respuesta fácil, ¿tá? Pero sí, el concepto tiene que ser muy claro. Les voy a plantear de esta forma. Ustedes se hicieron una endoscopía, el endoscopista les tomó fotos a su lesión y tiene un aspecto, realmente tiene hasta una tumoración, tiene todas las características de malignidad, pero las biopsias que tomó dicen que no se observa malignidad. ¿Ustedes dormirían tranquilos? Profe, Sí, personalmente diría que no, porque igual puede pasar de benigno a maligno en algún momento, ¿no? sí, también puede pasar, pero ya el aspecto ya era muy feo. ¿Qué está pasando ahí? Y puede ser que en ese paciente nomás se ve que es benigno. No, no, no. A ver, no se Puede me escapa, ser, ¿no? puede ser Sí, debido a la cronicidad, profe, o sea, por el tiempo de desarrollo no. que tuvo. Hay un detalle que ustedes no están teniendo en cuenta. Las biopsias que se toman por endoscopía, ¿de qué tamaño son? Chicas, Son chiquititas, un pequeño mordisquito que se hacen a la lesión, ¿tá? Por eso se toman múltiples biopsias en las zonas más feas, más características, ¿tá? Pero así todo puede ocurrir que las muestras, profe, no se te escucha.
Hola chicos, ya estoy de vuelta. La profe, Es muy sentimental mi computadora. Parece que no le hago caso y de repente se me cuelga. Estamos hablando del tema de las biopsias, ¿verdad? Dijimos que el tamaño de las biopsias era pequeño y podía ocurrir este, que en las muestras que se está tomando, nada más no se haya llevado un segmento que, digamos, tenga o muestre ese aspecto de malignidad. Entonces, no siempre es problema del patólogo, ¿verdad? Es probable también que la muestra que se le envió no registraba ese aspecto maligno, ¿verdad? Perdón, estoy acá tratando de volver a mostrarles. Ahí. Creo que ahora ven otra vez mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Perdónenme el tiempo. Entonces tenemos que siempre se realizan múltiples biopsias justamente porque no siempre se le encuentra al punto en el cual el patólogo va a observar en el microscopio las úlceras, las células neoplásicas, ¿está? Entonces, nada más les referí ese caso porque les vuelvo a repetir, el aspecto que se observa de una lesión tiene el mismo valor que la macroscopía de un anatomopatólogo. Si ustedes están viendo una lesión, voy a avanzar. Por ejemplo, un aspecto de este tipo, ¿tá? Por más que yo le tome 50 biopsias y me venga benigno, a mí nadie me convence de que esto no es un cáncer. O esto, por ejemplo, que tiene pliegues amputados, hay mucha irregularidad, mucha deformidad, hay sangrado. Fíjense como que este borde es suave, este sería un borde más sugestivo de benignidad, pero este borde de acá es totalmente diferente. Esta lesión, por ejemplo, sobrelevada es una masa ulcerada, ¿sí? Es una masa que sobresale de la superficie del estómago y está ulcerada. Acá hay una vegetación importante que está ulcerada. Esto, por ejemplo, vuelvo a decirle, por más que la biopsia venga benigna, hay que repetir de vuelta y repetir las veces que sea necesaria y en algunos casos, si es que sigue viniendo negativo, inclusive a veces es necesario una intervención para sacar una muestra de mayor tamaño, inclusive resecar la lesión, por la posibilidad de que esto, la posibilidad muy alta de que esto sea una lesión maligna, ¿tá? Entonces retrocedo otra vez. En la radiología también hay signos de malignidad y benignidad. La benignidad sería similar a lo otro, los pliegues regulares simétricos, rodete, el edema que rodea a la úlcera, donde el cual no se deposita el contraste, genera un collar translúcido alrededor, que es el edema. En la pared opuesta a veces hay como un dedo señalador, que es una indentación en la pared opuesta, generalmente un espasmo que acompaña la musculatura circular del estómago. Se ve que el contraste sobresale a lo que sería la luz gástrica, ¿ah? Entonces, todo esto serían signos de benignidad. El hecho de que uno observe una úlcera duodenal acompañante también hace pensar en que son lesiones pépticas benignas. Y la malignidad, cuando es una úlcera de gran tamaño, cuando hay asociación con una tumoración, cuando los pliegues son irregulares, tienen nódulos, son fusionados o son borrosos. O sea, acá tenemos algunas lesiones. Esto, por ejemplo, sería una lesión benigna.
Aunque este pliegue acá puede ser un poquito sospechoso porque semeja como que termina amputado en el borde, ¿tá? Pero en general sus bordes son suaves. Acá tenemos una úlcera típicamente benigna. Fíjense, hay edema alrededor, bordes limpios, el fondo limpio cubierto con fibrina. Acá tenemos otra lesión de un poquito mayor tamaño. Esto, fíjense, está en qué zona del estómago. Si está acá en el endoscopio, ¿qué zona del estómago es esta? El fundus sería. El fundus. Acá está entrando el endoscopio, está girado sobre sí mismo y ve el fundus gástrico y vemos esta lesión. Recuerden que en esta zona todas las lesiones son potencialmente malignas, ¿tá? Recuerden que esta es una zona de mucha potencialidad de lesiones malignas, por lo cual hay que tomar múltiples biopsias, aunque el aspecto de esta lesión sea eminentemente de benignidad, ¿tá? Esta sería una lesión también, les puse a propósito de esto porque es una lesión profunda, tiene un pequeño sangrado. Fíjense cómo hay un color diferente en el fondo. Esta es una úlcera que probablemente haya traspasado todas las capas del estómago y el fondo probablemente esta lesión sea ya órganos vecinos. Eso vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de complicaciones de las lesiones ulcerosas. Pero esto no quiere decir que sea maligno. Fíjense que el aspecto no es de una lesión maligna, solamente que es profunda y el fondo es el que está alterado, porque probablemente sea ya otro tipo de tejido, otro tipo de órgano. Y acá algunos ejemplos de lesiones malignas que estuvimos viendo recién. Fíjense un gran pliegue que está como amputado en el borde, sangrado, microsangrado alrededor, vegetaciones ulceradas, grandes deformidades, vegetaciones con una úlcera en el centro, una úlcera, el fondo oscuro también es un signo que hace pensar en malignidad. Esta sería una lesión menos vegetante y más infiltrante. Fíjense la gran irregularidad que tiene esta úlcera. Este es un aspecto eminentemente neoplásico. Y esta también, sobre todo en este borde, en donde hay una gran irregularidad, esta semeja a ser una úlcera benigna y acá parecería ser que hay otra lesión, ¿verdad? O es este borde o es otra lesión que hay que mirarla mejor, pero esto asemeja una úlcera de tipo maligno. Las úlceras prepilóricas también a veces se descubren por la deformidad que producen en el píloro. En vez de ser céntrico y redondeado, bien simétrico, el píloro sufre deformidades, se vuelve como una coma o se aplasta a expensas del edema, de las lesiones. Estas generalmente son lesiones benignas, pépticas. Las antrales y sobre todo las duodenales, son generalmente benignas. Las antrales pueden ser malignas también, pero generalmente son benignas. Las duodenales casi en exclusividad son benignas. Las úlceras de Dielafoy son úlceras puntiformes, que aunque tengan un tamaño pequeñísimo, como un punto, como dice su nombre, si son profundas pueden justamente tocar a un vaso, en este caso un vaso arterial, y provocar un sangrado en jet, en chorro, un sangrado de arteria. Hay úlceras, esto vamos a ver más adelante, y bueno, creo que complicaciones dejamos para la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hoy conversamos? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué decía asociación entre la úlcera gástrica y duodenal disminuye el riesgo de malignidad? ¿Te acuerdas de las Johnson? Sí, Bueno, ¿te acuerdas del tipo 2, que eran úlceras asociadas gástricas y duodenales? sí, profe. Bueno, generalmente esas son lesiones de tipo péptico. Vamos a ver si encuentro, acá está. La lesión de tipo 2 relacionada con la enfermedad ulcerosa duodenal activa latente, en tanto la de tipo 3 se ubica proximal al píloro. Tanto la de tipo 2 como la de tipo 3 se relaciona con secreción de ácido gástrico normal o elevada. La fisiopatología de las tipo 2 y tipo 3 sugieren fuertemente una lesión
por hiperacidez gástrica y generalmente son lesiones pépticas. Generalmente, ¿tá? Acuérdense de esa palabra, generalmente. Uno ve esas lesiones y generalmente piensa en una lesión péptica no neoplásica. No es lo mismo que mirar una úlcera en el duodeno. El duodeno es un órgano que prácticamente no tiene cáncer. El duodeno no tiene cáncer propio. Si ustedes ven una neoplasia en el duodeno, probablemente sea del páncreas que esté infiltrando al duodeno o de algún otro órgano vecino, pero es muy, no digo imposible porque en medicina no hay imposible, pero prácticamente no existen los cánceres o las lesiones malignas en duodeno. Entonces, si la úlcera está en el duodeno, pensar en benignidad. Si la úlcera está en el estómago, pero está asociada a una úlcera duodenal, pensar primeramente en benignidad, salvo que por el aspecto o las muestras biópsicas que se tomen demuestren lo contrario. ¿Estamos? No sé si te aclaré o te confundí más. Ahí entendí. Genial. Doctor, yo también tengo una consulta. Dime. Una consulta no, yo cobro caro. Sí. En las etiologías, o sea, Helicobacter pylori, AINES y el estrés pueden causar úlceras benignas y malignas. No, benignas. Ah, Benignas. ¿y en qué caso sería la maligna? La maligna vamos a hablar en 2 clases más adelante. Antes se pensaba, cuando veamos ese tema de las complicaciones, en algunos libros antiguos van a ver que se citan entre las complicaciones una úlcera péptica la posibilidad de malignización, ¿tá? Hoy en día está muy controvertido ese tema. Si bien hay todavía personas que piensan que una úlcera péptica puede transformarse, el concepto que predomina en el ambiente médico es que una lesión neoplásica nace como cáncer y se ulcera. No es una úlcera que se cancerizó, es un cáncer que se ulceró. No sé si se entiende la diferencia. Ya, o sea, que una úlcera benigna no puede ser maligna. Repetime, por favor, porque no entendí lo que dijiste. Una úlcera benigna no puede ser maligna. Yo mantengo Puede ese transformarse. concepto y creo que es el concepto que predomina por mucho margen en la comunidad médica actual. Una úlcera péptica se complica de otras formas, sangra, se perfora, se estenosa, ¿verdad? Pero el concepto es que una úlcera benigna no se maligniza, ¿verdad? Pero cuando vemos de entrada una úlcera de aspecto neoplásico, probablemente lo que ocurrió es que era una lesión tumoral que en su desarrollo se ulceró. No sé si se entiende esa diferencia. Sí, gracias, doctor. Ok. Doctor, yo tengo Profesor. una pregunta. Sí. La úlcera gástrica, la péptica ocasionada por la Helicobacter pylori está asociado con mayor, o sea, está muy asociado al cáncer. ¿Es cierto eso? El Helicobacter pylori. Sí, que aumenta el riesgo de padecer que esa lesión sea maligna. No, el Helicobacter pylori, su presencia no se considera neoplásica. Ahora, hay situaciones en las cuales el Helicobacter puede estar relacionado con cáncer, ¿tá? Hay un cáncer específico que sí es dependiente del Helicobacter, que tiene un componente de tipo linfoide, está asociado. Y otro es cuando el Helicobacter pylori produce una forma de gastritis que se denomina gastritis crónica atrófica. La gastritis crónica atrófica sostenida mucho tiempo, como dice su nombre, crónica, ¿verdad? Sí puede ser un precursor de una lesión neoplásica, ¿tá? Pero no es el Helicobacter el que produce el cáncer, ¿tá? Entonces, esas 2 situaciones. Hay un tipo de cáncer específico que sí está relacionado con el Helicobacter, pero es muy raro. Eso vamos a ver, vuelvo a decir, neoplasia gástrica vamos a ver en 2 semanas más.
Profe, eso de la neoplasia gástrica, o sea, cuando tenés Helicobacter pylori y termina tipo dando gastritis crónica y termina en una metaplasia, eso se relaciona con la neoplasia, ¿verdad? Metaplasia es en esófago, no confunda. En, en estómago ahí lo que se produce por presencia del Helicobacter es gastritis crónica atrófica, no metaplasia. Ahí no hay cambio de epitelio, no aparece epitelio esofágico ni intestinal. Acuérdense que ese es el concepto de metaplasia, eso no aparece en el estómago. El estómago sigue teniendo mucosa de tipo gástrica, lo que aparece es alteración inflamatoria. La alteración inflamatoria crónica de tipo atrófico es la que puede ser asiento de lesiones neoplásicas. Parece que te confundí más. No, sí, doctor, gracias. Dale, ok. Profe, Dime. con respecto, o sea, las lesiones ulcerosas benignas también, o sea, una úlcera que tiene aspecto benigno puede llegar a ser maligno, ¿verdad? Claro, por ejemplo, hay escuelas en medicina que si la úlcera es prepilórica, yuxtapilórica o duodenal, no se vio. De las duodenales, de hecho, no se biopsian, ¿verdad? Pero hay escuelas que no biopsian tampoco las lesiones prepilóricas, porque salvo que el aspecto sea altamente sugerente de malignidad, ¿verdad? Pero en general son, en su gran mayoría, son lesiones de tipo péptico. No sé si te respondí, o sea, medio que se me olvidó tu pregunta cuando empecé a responder. Sí, o sea, en el sentido de que siempre que se pueda hay que hacer biopsias para mandar a patología, ¿verdad? Siempre que se pueda, sí. Siempre que se pueda, se debe hacer. Sobre todo cuando la úlcera es de cierto tamaño, y vuelvo a decir, de acuerdo mucho al aspecto. Hoy en día también las biopsias se usan para encontrar el Helicobacter pylori. Es una de las formas diagnósticas del Helicobacter pylori. Si bien es mucho más sencillo buscar por el lado de la ureasa, la presencia de la ureasa que le descubre al Helicobacter, hay muchos gastroenterólogos que hacen biopsia para encontrar, confirmar el Helicobacter. Entonces, pero en esos casos se hacen biopsias, digamos, de lugares no relacionados con úlceras. Ya, gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, creo que si mi memoria no falla, jueves que viene hay nuestro parcial, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Están preparados? Profe, todo hasta acá va a entrar. ¿Perdón? Todos los temas que desarrollamos hasta lo que vamos a dar el lunes entran en el parcial. Claro, lo que se desarrolla el sábado y lo que se desarrolla el lunes, sí. Entra todito, sí. Gracias. Ok. Bueno, Sí. chicos, que tengan un buen resto de jornada, que la pasen bien. Suerte. Chau, chau, chau. Gracias, doctor. Gracias, profe, Gracias, igualmente. doctor. Chao, hasta Gracias, luego. profe, igualmente. Dale, suerte. Chao, Gracias, profe, doctor. gracias. Gracias, profe. Ok, ok.